Estem ací en la finca L'Arbequí amb Jesús Tauste, que ens va explicar un poc en què consisteix això del cultiu de vegetals. Buenas tardes, Jesús. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Aunque el tiempo no acompañe, buenos días. Pues mira, yo aquí esto lo tengo como un hobby, a ratos libres, vengo aquí, voy haciendo poco a poco, un día hago una cosa, otro día hago otra cosa, y veo que la cosa va bien, y voy enmendando la plana, que una cosa no sale bien, pues yo cambio y sobre la marcha voy haciendo. Como veréis aquí, pues tengo un tomatar que estamos en el mes de octubre ya y veis que la vegetación está, vamos, como si fuera de hace 2 meses. Bueno, pues esos son los cuidados especiales que se les ponen a las cosas, las sonrisas que muchos días les echo. Y luego, pues todo lo que hay aquí pues lo podemos ir viendo si queréis, si es que os gusta, y luego sacamos conclusiones. Y cuéntanos un poco, ¿quién te introdujo a ti en esto del cultivo? En el cultivo del tomate tengo que hacer mención a mis 2 amigos, que son hermanos, Miguel y Antonio, que se llaman Los Ripes. Así ellos me conocen, que me vinieron una vez a mi trabajo con un tomate rosa, que yo luego con el tiempo he sabido que es un rosa de somontano, o sea, de Huesca, que es precioso. Ese tomate es muy bueno, la carne, de mucha carne, no tiene corazón. El único detalle que yo le veo que no eso es la piel, que la tiene muy finita, entonces pues es para el transporte, pues es más delicado, pero vamos, son unos tomates enormes, que la gente los aprecia mucho y el valor lo valora la gente, lo valora mucho también, porque una vecina de mi mujer me decía el otro día, dice, esos tomates, María, esos tomates, ¿sabes a qué precio están en el Corte Inglés? Y me dijeron, pues no lo sé. Y dice, pues más de lo que tú te crees. Y luego le dice, mira, te lo voy a decir, están a 12 euros el kilo. Me dijo, no puede ser. Mi marido los había visto en internet, tomate rosa de Barbastro, dice, a 6 euros el kilo, o una cajita de 4 kilos, 26 euros, IVA y todo. Y dice, pues bien, pues ya se lo diré a Jesús, ya se lo diré. Y vamos, yo no sabía que esto, yo un año hice también cantidad y los vendía a 1 euro el kilo. Cuando tengo que aplicar un producto, un fungicida, cuando las plantas son pequeñitas, pues aplico fungicidas que tienen un plazo de seguridad de 14 días, de 20 días, porque aún no se coge cosecha. Y insecticidas, lo mismo, siempre seleccionas unos insecticidas que son buenos para matar todos los bichos. La planta debe ser muy buena porque todos los bichos le acuden y todas las enfermedades van a ella también. Entonces tienes que estar siempre previniendo, porque una vez que tengas la enfermedad encima es casi imposible ya erradicarla. Entonces, una de las principales, el cultivo del tomate, que es el más difícil, por eso a grandes problemas, grandes soluciones. Uno de los principales problemas que yo le veo al cultivo del tomate es la plaga de la mosca blanca o la mosca del tabaco. La mosca del tabaco es la que transmite, o la mosquita blanca esta, que haces así a la planta y ves que salen mosquillas, es la que nos transmite toda la clase de enfermedades y toda clase de plagas. Ayuda a que la planta se vaya degradando poco a poco y cuando un ciclo vegetativo tiene que durar a lo mejor 4 meses, pues en 2 se ha terminado la planta y ahí tienes. Luego el abonado es importantísimo también. Porque hay quien dice, bueno, ya trae agua el abono, ya trae agua. No, el abono hay que dosificárselo y hay que regularlo en 3 o 4 veces con la cantidad que necesita. Yo pues, como soy, no sé, soy un poco eso, pues regularmente 3 o 4 aplicaciones por campaña y 30-40 gramos por metro cuadrado, que es lo que toca. ¿Y te ha enseñado a alguien a conocer estas regulaciones o has aprendido? Yo cuando terminé mis estudios en la UGI, y hace ya 20 y algún años, pues vi que los problemas, las leyes no eran lo mío, y me dediqué a otra cosa. Primero empecé, que lo sabe mi amigo Enrique Bou, primero empecé con las olivas, con las oliveras, y le cogí el gusanillo a la tierra, al medio ambiente. Y de ahí, pues luego los naranjos, por la familia que tiene naranjos, haciendo cursillos, muchos cursillos, que desde aquí le doy un fuerte abrazo a nuestro amigo Juan Salvia, que es un verdadero pedagogo y enseña, como él solo enseñaba, porque ahora se ha jubilado, Juan Salvia.
y me llamaba el cursillista, porque yo hice muchísimos cursillos, muchísimos, de olivicultura en los Coves de Vinromà, 2 o 3 meses, todos los días yendo y viniendo, luego de naranjos, todo el sistema de poda, de injertos. Enrique también ha aprendido de mí a injertar, que ya lo sabe él. Hice también cursillos de manipulador de plaguicidas, en fin, de herbicidas, de abonado, de toda clase en el naranjo. Y luego pues eso, una vez que tienes, digamos, la base, pues ya vas introduciéndote en otros cultivos y ya estás abonado para lo que te echen, ya para lo que te echen. Y vas haciendo, pues me pegó por el tomate porque mis amigos, los repes que le llamo yo, ellos fueron los que me dijeron, mira, el tomate, Jesús, ¿tú no cultivas tomates? Pues no, pues toma, te vamos a llevar un tomate, y me dieron un tomate pues de casi 1 kilo. Y aquello a mí parece que me abrió otro mundo. Y ahí empecé. El primer año yo no sabía que los bichos le atacaban tanto, a la plantita esta. Hay un bicho que le llaman la tuta absoluta, aunque otros le llamen de otro nombre, pero se llama tuta absoluta. Es que pica el tomate y lo pudre, lo deja podrido totalmente. Y pica, hace galerías en las hojas, pica la caña también, la deseca, o sea, plantación. El primer año fue un error, o sea, una equivocación total, porque no cogí ni un tomate, se pudrieron todos. Claro. Cuando no se podría el tomate por la tuta, se podría por abajo, por la podredumbre apical que llaman. Entonces tienes que estar mirando, repasando, y bueno, aquí este tomate está pudriéndose por aquí. Bueno, ya sé que tengo que hacer una enmienda cálcica, y en 2 enmiendas, con un espacio de 14 días, eso lo sanas, se queda sano, y otra vez a cultivar. Pero claro, hay quien se acobarda y dice, bueno, una enmienda cálcica, una enmienda para esto, una enmienda para lo otro, cada tomate que me como vale 3 euros, o cada kilo de tomate vale 3 euros, me sale más barato ir a la plaza, al mercado, comprarlo, o al supermercado, que yo cultivar tomates. Pero si fuera por eso no cultivaríamos ni tomates, ni naranjas, ni nada, porque está todo tan caro, los productos tan caros, el agua, todo tan caro, que al final, si no es por un hobby y porque te gusta la naturaleza, pues no cultivarías nada. Y es una obligación, que sabes que tienes que estar quitando hierbajos. Si no lo pones con plásticos como ahora hacen para que no salga la hierba, tienes que estar quitando hierbas todos los días, quitando hojitas de estas que van saliendo malas por aquí, como por ejemplo esta, que tienes que estar quitándosela. ¿Ves? Mira, el chinche verde, ¿ves? Hay que conocer también los animalitos que van saliendo de ahí para luego aplicarle el producto que tú piensas que le va a ir bien para erradicar ese bicho. Y así vamos haciendo. Entonces podemos decir que la práctica es lo que hace el maestro en esto del cultivo. La teoría es una cosa y luego la práctica es lo que hace maestros. Yo no me considero ningún maestro, yo soy un humilde aprendiz toda la vida, aprendo de todos me enseñan, hay que aprender de todos. Y bueno, aquí tenemos una prueba de que la cosa va bien y cada día hay que superarse, hay que sacar cosas nuevas y ir aprendiendo de tus propios errores. Hay que aprender siempre de tus propios errores. Y así es como se aprende, pienso yo. Y yo tenía una duda. Los distintos vegetales, para comerse hay una época del año específica o algún... ¿Te recomiendan algo? Pues los expertos dicen que el tomate, cuando más sabor tiene es en el mes de septiembre, por la temperatura. Porque dicen que desde el 15 de septiembre al 25 o al 28... la temperatura es de 15 a 24 grados y ahí es donde se aprecia bien el sabor del tomate, dicen los expertos. Yo digo lo que dicen los expertos, nada más. ¿Y qué variedades tienes tú aquí plantadas ahora mismo de tomates? Este año he plantado 4 variedades. Una es esta que me la dio un señor, que por cierto el hombre ya ha fallecido, que me la trajo de un pueblo de Albacete que se llama Fábricas de Riópar. Es un pueblo muy famoso donde nace el río Mundo allí, y yo fui a verlo una vez y bueno, el hombre me trajo esta variedad que, como verás, es un tomate tirando a negro, de un sabor a pueblo de toda la vida, ahora lo cogeré, ¿ves? Y este pues es muy apreciado, muy apreciado. Tiene para mí un defecto, que madura en 3 días. En 3 días, una vez que se ha hecho grande, madura y te lo tienes que comer. O trajinarlo de otra manera. Toma, este te lo regalo para ti. Muchas gracias. Luego tengo otra variedad que se llama el valenciano de toda la vida,
que yo el primer año planté, trabajan mucho, pero el tamaño son de 300, 400 gramos. Parece que no alegran tanto la vista como estos de aquí que son más grandes, ¿comprendes o no? Y hacen más peso. Entonces, mira, Ana, otro que tengo aquí también, que también te lo voy a dar, para que lo degustes. Cuando llegue a casa. Eso es, muy bien. Ensalada enseguida. Hay otra variedad que es el cumato, que es una variedad muy apreciada, que está en los supermercados, en fin, todos los supermercados. No voy a dar nombres ahora, pero mira, si quieres vamos para allá, te enseño la planta, verás. Trabaja mucho, es muy trabajadora la planta y tiene mucha piel y es resistente al transporte. Y es un tamaño, este es el tamaño medio, digamos así, pero tirando siempre a pequeño. Y es un tamaño que la gente lo aprecia mucho. Lo venden, pues me lo dio una persona una vez a probar, saqué la simiente y de ahí de la simiente, de la semilla, porque yo lo hago todo, el plantel me lo hago yo también, todo me lo hago yo. Y de ahí, pues poco a poco, pues he ido, y pongo 30, 40, 50 plantas, en fin, para la familia, para casa, nada más, y para los amigos, solo eso. Luego tengo otra variedad también que yo le llamo la de Villahermosa, que después si queréis la veremos, que está ahí abajo, ¿eh? Son unos tomates, vamos, que si le echas lo que ellos quieren, suben por arriba de las oliveras, porque están cerca de las oliveras, y hacen muy buen tamaño y muy buen olor, que es lo que le gusta a Enrique, que haga muy buen olor, que coja y haga así, uy, esto es gloria bendita, y eso es la satisfacción más grande que le puede dar a un agricultor, que le digan, esto es buenísimo, nada más, así de claro, Ana. Pues ahora estamos aquí en la zona de las oliveras y me has dicho que quieres enseñarnos una tomatera muy especial, ¿no? La que dices tú que es de Villahermosa. Una variedad que yo me la estimo mucho porque hace un muy buen sabor y muy buen olor, sino que le pregunten a Enrique, que se llama de Villahermosa. Yo le he puesto de nombre la Villahermosa porque es que es muy trabajadora y unos tomates de mucha calidad, y ahora vamos para adentro y os iré enseñando yo cómo produce estas plantas. Estas, si se aprecia aquí, mira cómo salen los tomates, mira qué color tienen, y la olor. Sí, huele a tomate de toda la vida, ¿verdad? Sí. Pues estas son las famosas tomateras, o sea, los famosos tomates que te digo yo que son de Villahermosa del Río. Para que haga propaganda yo también a Villahermosa del Río. Claro que sí. Entonces, si te das cuenta, mira si son trabajadoras y son buenas, que le ganan casi a las oliveras, casi le ganan a las oliveras. Van hacia arriba, vamos por aquí al lado, por aquí, y verás cómo trabaja esta planta, cómo trabaja la frondosidad que tienen. Mira, ¿ves? Este tomate, este está para coger ya, lo vamos a coger para mañana, para una ensalada, ya verás. Esto es buenísimo, buenísimo, esto es excepcional. Eso es tomate de Villahermosa. Como verás, mira cómo trabajan estas matas, se van aquí enrollando a las oliveras, ¿lo ves? Mira, ¿ves? Se ve aquí las tomates, aquí lo veis mejor, ¿lo veis? Mira qué tomate, este también lo vamos a coger, que está para coger ya. Hostia. Mira, Eso es gigante. ¿ves? Este tomate ya está aprisionándolo la mata, ¿lo veis ahí? Como la mata, pero lo mejor de todo es el olor. Este tomate, curiosamente, este es de una que se llama flor campanera, porque hace un ramillete de flores, la tomatera, y hay una de ellas, una de las flores, es la que se lleva toda la fuerza de la tomatera, y sale un poco deforme, un poquito deformado, y parece que no sea muy comercial, pero la gente que sabe apreciar las cosas, es igual que sea de flor campanera como del ramillete normal de flores. Esto es lo que produce esta planta. Como lo veis, mirad qué tomates, ¿lo veis? Por aquí se ve también. Por aquí se ve cómo suben para arriba, las florecitas también se ven, se observan, y por ahí se ven 2 o 3 tomates por la copa, por ahí arriba, se van por ahí arriba. Para cogerlos ya hay que subir hacia la olivera. Sí. Y esta es la variedad de las variedades que he puesto este año, que es el valenciano, el de las fábricas de Riopar, el cumato, el rosa, que es el más apreciado por la gente, y este, que yo tengo una debilidad especial por este tomate, todos los años lo planto, todos los años, porque tiene un sabor muy bueno, trabaja mucho la planta y parece que sea autóctono de aquí de nuestra tierra. Y esto es lo que yo os puedo decir de las tomateras. Muy bien, muchas este gracias.
Jesús, estamos ahora aquí en los manzanos. Explícanos un poco los cuidados que llevan los manzanos. Los manzanos, igual que todos los árboles, requieren unos cuidados de abonado, de poda, de tratamientos fitosanitarios, entre ellos uno importante para mí, bueno, principalmente es el cuidado del árbol en sí, que es el oidio. El oidio le ataca mucho al manzano, entonces tienes que estar siempre protegiéndolo para que no se oidien, porque si no, ni coges nada, cosecha ni tienes nada. Y luego el agusanao de la manzana, eso es principal, porque vamos, no hay cosa más fea que coger una fruta podrida o medio podrida y comértela. Entonces tú aprecias cuando coges una fruta y dices, ole cosa bonita, ¿sabes? Ole cosa bonita, sana como una manzana, dicen, ¿no? Sana como una manzana. Toma, esta te la regalo para ti, Ana. Gracias. Y, Vengo ya con la bolsa de la compra. y hoy ya tenía mi trabajillo aquí preparado, porque para el gusanao, o carpocapsa, que le llaman así, o cidia pomonela, que también se llama de esa manera. Claro, la cidia pomonela afecta a la manzana. La cidia funebrana es de la ciruela, pero esta es de la manzana. Y hay productos polivalentes para que no se agusanen, y yo traía hoy ya de mi cosecha el que iba a poner, el Indoxacarb, que es muy bueno, y un plazo de seguridad muy cortito, que tengo yo, que me hago mi chuletita, me la echo al bolsillo, y esta es la faena para hoy, y eso es lo que voy haciendo. Esto es un ovicida herbicida, que sirve también para las tomateras, porque es para la tuta, y en fin, para trips y para muchos bichos. Y aquí me va protegiendo, con un plazo de seguridad, que esto sí que lo tengo aquí, esto sí que lo tengo así, importantísimo, hay que respetar siempre el plazo de seguridad. O sea, si el producto te dice que plazo de seguridad 3 días, yo siempre 4, 5, 6, 7 días. Cuanto más aleje el plazo de seguridad, desde que yo fumigo hasta que yo cojo el producto, mejor, más... Para poder comértelo ya. Eso es, muy bien. Y siempre yo, claro, yo soy un partidario de lavar todo lo que se fumiga, hay que lavarlo siempre, debajo del grifo, aunque haya gente que le guste morder del árbol, pues yo le recomiendo que tenga que lavar las cosas antes, por lo menos. El plazo de seguridad donde marcan los prospectos de los productos que utilizo es como una ley, que hay que cumplirla a rajatabla, eso es primordial. Y ahora cuéntanos, estamos aquí en las viñas, cuéntanos un poco qué variedades tienes de uva. Pues mira, bueno, primero te diría que a mí esto de la viña me introdujo mi cuñado, Salvador, que aunque no creo que se enfade porque diga su nombre, pero en fin, como yo veo que es un enamorado del vino y de la uva, él, pues yo le hago mención aquí, para que vea que no me olvido de él. Esta me ayudó él a plantarlas, todas las viñas que tengo me ayudó él a plantarlas, ¿eh? Y como le decía yo a Enrique, esta me la trajo de Francia, que es la Syrah, una variedad que se llama Syrah, que parece que esté muy de moda ahora. Y esta uva lo que tiene es que ayuda a redondear al vino. Tiene una propiedad que otras variedades, por lo que yo tengo entendido, no hacen tanto como esta, como la Syrah. Luego hay otras 50, 60 cepas de una variedad también francesa que se llama Cabernet Sauvignon, que hace muy buen vino. Sí. Y el grano es más pequeñito, en fin, y todo. Luego tengo aquí a la izquierda otra tira también, aparte de la viña que tenemos abajo también, que hay varias variedades. Hay Merlot, tenemos esta de Monastrell, que hace muy buen vino también, alguna Boval por ahí suelta. Tendremos también Graciano, tengo otra que se llama Mencía, otra variedad que se llama Mencía, que también ayuda mucho a redondear al vino, a hacer buenos vinos. Hay otra que se llama, ya lo diré, ¿cómo se llama? Esta tan famosa que hay, ahora no me acuerdo, bueno, en fin. Y luego yo voy injertando por aquí una tira que tenía yo, que le llamaba 1000 uvas, porque las puse yo de mi cuenta y riesgo, y luego voy injertándola de Tempranillo, que también hace muy buen vino. Garnacha también hay unas cuantas por ahí, escondidas, que ayudan entre todas a hacer un buen coupage. Claro, yo no voy a hacer un coupage de todas las variedades. Hago un coupage de 3 variedades, con esta, por ejemplo, con la Syrah, que ayuda mucho a redondear el vino, como he dicho antes,
y otras variedades como la Merlot, la Monastrell, el Graciano, esas las pongo aparte también y hago otro cupach. Y parece ser que está muy bueno. Yo soy poco experto en probar el vino, pero la gente que entiende, cuando está ya el vino en su punto y se le ha dado 6 meses de tonel o 1 año de tonel, 12 meses, que es lo que suelen darle, dicen, ole vino, Jesús, aquí has hecho algo. Y pues no sé, yo, cuidar la viña, porque una cosa es cuidar las plantas y otra cosa luego hacer el vino. Claro. Que a mí me ha pasado algún año, y de los errores aprendemos todos. Yo principalmente aprendo más de los errores que de mis cosas buenas que hago. Entonces, alguna vez he tenido que tirar el vino, porque se ha picado, porque no le he puesto la cantidad de sulfitos que tendría que ponerle. Cuando se hace el mosto hay que sulfitarlo. Cuando se hace el trasiego del vino hay que sulfitarlo. Todo eso yo no lo iba haciendo y con el tiempo pues voy aprendiendo que hay que hacerlo. Claro. Y luego lees las etiquetas del vino y en las etiquetas pues pone, contiene sulfitos. Claro, no te ponen la cantidad de sulfitos. Todo eso tienes que ir descubriéndolo, mirando aquí y allá, preguntando aquí, y nadie suelta prenda, porque la gente no quiere descubrir lo que ellos han aprendido con el tiempo. Y luego, el primer año que hice vino, que hace ya 15 años o por ahí, en una finca que teníamos en Naranjos, yo ponía parras y luego yo hacía mi vino allí, y yo sabía que había un conservante, pero no sabía cómo se llamaba, y recurrí a un farmacéutico de aquí de Onda, mi buen amigo Ramón Jimeno, es muy buena persona, y aquel hombre se interesó, entró entonces en internet, que era de los pioneros que tenía internet aquí en Onda, me averiguó dónde estaba el sodio, o sea, el metabisulfito de sodio, que es una palabra compleja, que hasta que no le coges el truqui no sabes que es un conservante del vino, y que lo han utilizado siempre los vinateros y la gente que hace vino para poner la cantidad adecuada para que no se picara el vino. Bueno, pues aún así, como yo no le ponía la cantidad que tenía que ponerle, o como no lo sulfitaba, siempre que hacía un movimiento del vino de un lado a otro, se me picaba y tenía que tirarlo. Y a fuerza de errores vamos aprendiendo, poco a poco, y yo creo que con el tiempo aprenderemos algo más. Seguro que sí. A ver si este año podemos probar ese vino. Yo creo que sí, este año vamos a sacar el que hicimos el año pasado, que está en barrica ya 12 meses, yo creo que tendrá ya el sabor a la madera, que son los buenos vinos, esos rancios que dices, bueno, esto, y lo voy probando y dice, ole, 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 como dicen aquí en España, ole, buen vino, buen vino. Y el vino, pues como sabéis, está en todas las culturas mediterráneas, lo introdujeron los romanos aquí en España, y se ha considerado como parte de la dieta de los españoles, y hay zonas pues que han hecho del vino una cultura. Ya no sé si en el mes de mayo hubieron varios eurodiputados que querían hacerlo un patrimonio cultural, pidiendo a la UNESCO que el vino, pues la cultura del vino tiene que ser un patrimonio cultural de la humanidad, para protegerlo y esto. Así. Hemos bajado abajo, la parte de abajo del huerto, y encontramos más viñas. Explícanos un poco, ¿qué variedades son estas? Bueno, pues aquí, como te decía antes, esta es mencía, que también ayuda a redondear mucho el vino. Es una de las variedades que, como podéis observar, produce mucho, y ya está en su punto óptimo para recolectarla. O sea, ya tiene el grado de azúcar que necesita, y hoy estamos a 6, me parece. Pues el día 12 aquí haremos la fiesta grande, y aquí todos los que vengan tendrán su herramienta para poder cortar la uva. Y después hacemos el proceso de vinificación, que es a lo que venimos. Primero la vendimia, y luego la comida, y luego la vinificación, y todos contentos. Vamos para adentro y te enseñaré más variedades que tengo por aquí. Muy bien. Esta variedad que tenemos ahora aquí, esta es la Graciano, que como podéis ver es una uva muy bonita, tiene un grano gordo, y la utilizan mucho para hacer mezclas también, porque dicen que también hace un buen coupage con otras variedades principales. O sea, digamos que esta es una variedad secundaria, según dicen los que saben más que nosotros, y yo la vengo utilizando pues 10-12 cepas para darle una mezcla a las variedades principales, y así pues conseguir un mejor cuerpo al vino también. Esta pequeñita que veis aquí, esta es una variedad que compré este año de un vivero de aquí de Les Useres, que me la trajeron de Francia, que se llama Pinot Noir.
la Pinot Noir, que es negra, que esta hace un vino también muy bueno, muy bueno. Yo más que para vino la tengo pues para ver si veo qué es lo que hace la parra, la cepa, a ver qué clase de uva tiene y a ver luego si se puede hacer algo de esta cepa. La cuidaré a ver si se hace grande. Esta otra variedad que tenemos aquí, esta es una que es vamos, se cultiva mucho en la parte esta de aquí del Mediterráneo, de Alicante, y se llama Monastrell. Esta es como una primera variedad y hacen vinos monovarietales de esta uva y suelen hacer un vino muy bueno también, muy bueno, muy bueno. Esta otra variedad, esta es la Merlot, que es a mí me gusta mucho porque trabaja y es muy dulce y muy buena. Le llaman así Merlot los franceses, pues porque se ve que tenía forma de mirlo en su día, el grano tenía forma de mirlo y ellos le pusieron de nombre Merlot. Aquí el problema que he tenido este año con la viña ha sido que no hice mucho caso de las recomendaciones que nos da la Consejería de Agricultura con los boletines informativos que nos mandan todos los meses y vino unos días de mucha humedad y acudió mucho oidio. Y una vez que el oidio lo tienes encima, ya que lo tiene la planta, el oidio encima, te ves y te las deseas para poder conseguir erradicarlo. Y a base de muchos fungicidas sistémicos y muchos sistémicos como el Cabriotop y algún otro que venden por ahí, que son muy caros, por cierto, y luego azufre, polvoreo, cobres, pues he logrado recuperarla, pero la cosecha se iba y al final parece ser que se ha salvado la cosecha. Pero aquí tenéis un ejemplo del azufre, azufre en polvo que le ponía a la viña. Y al final pues se ha logrado conseguir lo que la tenacidad hace que consiga resultados. Estamos ahora en las oliveras y que justo en este árbol me estabas comentando que es de donde salió el nombre de la finca, la Arbequí. Cuéntanos un poco la historia. Pues como yo te decía, yo hice muchos cursillos de olivicultura. Bueno, hice uno principal que duró 3 meses en las Coves de Vinromà y de ahí hicimos un viaje a Reus, a Masbové, un centro de capacitación que allí nos enseñaron esta variedad, que es la que ellos han experimentado allí y han visto que trabaja, ya lo puedes ver aquí, lo que carga y lo que trabaja este árbol. Y nos dijeron que habían clonado un árbol que trabajaba mucho y le pusieron de nombre I18, o sea, es el clon I18. Y estoy hablando de hace ya 18 o 20 años de esto. Entonces nosotros nos trajimos de allí lo que nos explicaron ellos y claro, nosotros fuimos comprando plantoncitos pequeños que vendían entonces, que ya estaban a la venta, ya estaban limpios de virus y todo, y fuimos introduciéndolos aquí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabía que esta oliva o este árbol, al ser un árbol tan productivo, pues no crece, si no se riega, no crece. Y la oliva es muy pequeñita, entonces el error que han tenido mucha gente, yo el primero, yo me incluyo primero también, que en los secanos que tenía, plantaba esta variedad y yo veía que no iba, porque cuesta muchos años que el árbol sea grande. Y luego al trabajar tanto, la oliva es muy pequeñita, así como esta de aquí, como esta que se ve aquí, que es tan pequeñita. En cambio, otra oliva que tenga menos, que cargue menos, al abonarse y regarse, como hay que hacer, pues ya sale la oliva sale más grande. Entonces ya pues es mejor para recolectarla, mejor para cuando hay que limpiarla en los centros de limpieza antes de molturarla. Y esta es la olivera o el árbol de donde yo le puse el nombre aquí a mi finquita, el Arbequí, la Arbequí. L''Arbequí, porque soy un enamorado del Arbequí, sin menospreciar a lo que tenemos aquí, que es lo mejor de España, que es nuestra serrana de Espadán. Ay. Que tú lo sabes, sí. Que es una oliva que sirve para picar, para echar en agua
y sirve para hacer un aceite que lo están comercializando con denominación de origen, toda la comarca de la Sierra del Espadán, y yo he probado muchos aceites, que ya se lo comentaba el otro día a Enrique, y se lo decía, que yo he probado muchísimos aceites, cuando voy al Corte Inglés o a algún supermercado que tienen botellitas pequeñas, lo primero que hago es comprar una botella de aceite, una botellita pequeña, la llevo a casa, pongo pan, lo pruebo, y el que no amarga, pica, y el que no... Y el nuestro, el de la Serrana de Espadán, es un aceite muy dulce, y estoy haciendo propaganda de nuestra comarca, Sí, pero es que es hay que hacerlo. lo mejor de lo que tenemos aquí es nuestro aceite y nuestra oliva, la Serrana de Espadán, sevillenca, Serrana de Espadán o Grosal, que le llaman otros, es la misma variedad, ¿eh? Parece ser que tenemos una cosa que muchos no lo saben apreciar, que este aceite lo utilizan muchas otras cooperativas para hacer mezclas con sus aceites, porque la acidez, el grado de acidez es 0,4, 0,5, y eso se nota en el paladar. Es un aceite que sabe a frutas, tiene buen gusto, buen comer, en fin, yo te diría maravillas del aceite de nuestra comarca, pero este también es muy bueno. Los catalanes saben vender muy bien sus productos, entre ellos su aceite y sus olivos y su arbequina de siempre. Lo que pasa es que ellos han clonado ahora esta variedad y han visto que produce mucho, aquí tenéis la prueba, que produce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto es una joyita, pero no nos olvidemos, esto hay que ponerlo en regadío, desde mi punto de vista, porque si no, la oliva no va. Mira, una de las cosas que yo te quería comentar de la oliva, de lo que yo entiendo de la oliva, es que, si te das cuenta, aún se escapan, a pesar de que tratamos los olivos con insecticidas para la picada de la mosca, aún se observa aquí en esta oliva grande de la variedad picual, aún se observa la picada de la mosca. Yo suelo tratar con lo que me dicen desde la cooperativa de Artana, que es donde yo estoy allí también asociado, que es que el dimetoato 40 más el buminal, que es el atrayente, el parcheo, que es lo que solemos hacer casi todos. Entonces, aunque tratamos los olivos con el producto respetando siempre el plazo de seguridad, pues lo único que conseguimos es que a algunas escape y a un pique y tengamos una merma en la producción. Y otra cosa que quería comentar también es las variedades. Aquí tenemos la arbequina, esta arbequina que como veis es pequeñita, sobre estar en regadío. Y esta otra que es la picual, que solamente hay un árbol o dos de picual, porque el aceite no es, para mi gusto, no es como el nuestro, este es más picante, es un aceite con sabor a picante, y el grado de acidez parece que sea un poquito más alto también. Entonces la nuestra y la arbequina, yo creo que la mezcla que hacemos con la serrana y la arbequina es la ideal, un 0,4, 0,5 de acidez, que es lo que la gente quiere, que no raspe está ya la arbequina un poquito más madura, si la ves aquí, ya está casi para coger. Al año que viene la negrita esta ya está casi madura. Y lo que la gente quiere, lo que la gente busca es el sabor y que no se agarre cuando se come el aceite, ni en ensaladas ni en nada, que lo principal, que la gente que le gusta el aceite bueno, lo que quieren es saborearlo y el paladar es lo que manda. El dimetoato 40 tiene un plazo de seguridad de 60 días para el aceite, porque luego, si cuando se moltura no sale en el alpechín, no sale todo el residuo que deja el insecticida. Entonces nos recomiendan otros como el Karate King, que ahora ya no es Karate King, ahora me parece que se llama Karate Ceón, pero es igual, lo han cambiado de hace un mes o a esta parte lo han cambiado. Y no sé si el Dacoprit también, en fin, varios productos comerciales que los recomienda la propia Consellería para el parcheo y para hasta 15 días o eso antes de la recolección, para evitar que nos pique la mosca y que nos degrade la fruta, porque esto es un fruto. Esto es un fruto, queramos o no, y lo que el aceite es, ni más ni menos, el jugo del fruto cuando lo exprimimos. Y lo sacamos de ahí pues, por varios procesos. Antes era por aplastamiento y por presión, y ahora es por el centrifugado, en fin, todas las técnicas nuevas que hay ahora de las almazaras. Y esto es lo que os puedo contar de aquí, de la finca del Arbequí. Yo ya creo que ya me he explandido demasiado, ya os he contado en qué me entretengo yo en mis ratos de ocio. Y aquí de cuando en cuando traigo a algún amigo que le guste la naturaleza y que le gusten los cultivos, porque si no se aburre, y entre ellos mis hijos.
Muy bien, muchas gracias Jesús por atendernos y por mostrarnos toda tu finca, y a ver si es el día de cuando saques el vino lo podemos probar nosotros también. Espero que sí, que lo degustéis y vosotros mismos me diréis si está bueno o no está bueno, que es lo único que a mí me satisface, me da satisfacción, porque yo beber no bebo, simplemente lo pruebo y digo, pues sí, me gusta o no me gusta y ya está, y ahí estamos. Muy bien, En muchas eso gracias. estamos.